Hola, buenas noches amigos y amigas y amigues. Aquí estamos en AC Principado Televisión, en el programa La Caja Negra de todos los viernes por la noche. Ya creo que tenemos ya a la audiencia ya entrenada a que cuente con nosotros los viernes por la noche. Y para tratar un tema monográfico, siempre un tema de actualidad, un tema importante, un tema interesante, y durante 3/4 de hora, 1 hora, ¿no? O sea, intensivamente con, siempre lo digo, tertulianos expertos, porque otras tertulias pues son generalistas y hablan de todo, de la guerra de Ucrania, del viaje a la Luna y de los pozos de petróleo, pero en este caso no solo es un tema monográfico y son personas que saben de él, ¿no? Bueno, el tema monográfico es fácil de adivinar, son los impuestos. Habíamos pensado en hablar del impuesto para los ricos, pero la cosa fue evolucionando y ahora ya lo titulamos La guerra de los impuestos. Bueno, para dar un poco de carácter bélico al tema, ¿no? Y entonces, para hablar de la guerra de los impuestos, tenemos aquí en la mesa a 3 amables ciudadanos. Digo amables porque se prestan a venir aquí a participar en el programa, que los paso a presentar de derecha a izquierda, en el sentido de mi derecha, pero bueno, no tiene connotaciones de ningún tipo, ¿no? Joaquín Bastache, que es gestor comercial de empresas. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Bienvenido a esta casa y muchas gracias. A vosotros por invitarme. Bueno, faltaría más. En segundo lugar, Isabel Menéndez, que es gerente de AFIM Asesoría. Igualmente, Isabel, buenas noches, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y en tercer lugar, los últimos serán los primeros, Abel Fernández, que es el decano del Colegio de Economistas de Asturias. Buenas noches, Abel, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, es un placer estar aquí. Para nosotros. Y ahora me entra a mí la tos inoportuna y la introducimos en el debate también. Bueno, pues como decía, la guerra de los impuestos. El tema no se le oculta a nadie, es muy amplio, contradictorio, difícil, tiene miles, en principio sería en España, Asturias, pero también podríamos irnos fuera, porque recientemente estos días en el Reino Unido han pegado una bajada tremenda de los impuestos, a su vez la libra cayó, ahora debe estar en la paridad como el dólar ya, en fin, o sea que obviamente es una cuestión nacional e internacional, pero vamos un poco a centrarnos más en España y Asturias. Y bueno, los antecedentes inmediatos son este impuesto a los ricos, que se llamó así, que anunció el gobierno, después cambió un poco de parecer, amplió no solo impuesto a los ricos, que iba a hacer más modificaciones en los impuestos. Las comunidades autónomas del PP ya estaban, como Madrid, ya apostando siempre por bajadas, pero se han sumado Andalucía y Galicia. Por otro lado, la novedad de esta semana fue Valencia, que es una comunidad del PSOE, que también anuncia una bajada de impuestos, que creo que es mínima en cuanto a lo que supone, pero claro, desde un punto de vista político, simbólico, es importante porque llevar la contraria al gobierno de Pedro Sánchez. También Navarra y Canarias rebajan el IRPF o lo anuncian, y Aragón y Extremadura dicen que lo están pensando. En Asturias, pues debemos estar también que nadie le apetece hacer cambios. No sé si esto es el paraíso o el paraíso de la dormidera, pero bueno, me callo, no quiero perderme. A ver, sin más, os tuteo. ¿Qué os parece esto? ¿Esto es un batiburrillo? ¿Es a ver quién sale antes en los telediarios? ¿A ver quién llama más atención? En todo caso, la política fiscal tiene siempre muchísimo calado. Es de las políticas principales del país, ¿no? A ver, opiniones. Bueno, sin embargo, llegó Robin Hood ya a salvarnos y entonces, de alguna manera, pues lo que el bosque de Servus. De lo que se trata es de una operación cosmética porque las elecciones están ahí y eso es muy atractivo para toda la sociedad, ¿no? De alguna manera lo que se pretende es hacer ver que hay unos que nos salvan a todos subiendo los impuestos, a los más ricos, que al parecer vienen a ser el 1%. El término más rico tendrán que definirlo. No sé si son los que ganan más de 100.000 o los que ganan más de 3 millones. Ya nos lo dirán. Y entonces, bueno, pues ese es un poco el planteamiento que hay de salida. Yo es como lo veo. Aparte de subir impuestos, perdonad que intervenga, que voy a mí es una cosa que me choca mucho. Este año también se ha producido, los políticos en Asturias, en todos los sitios, salen a la hora de presentar los presupuestos y presumen del aumento del gasto. Y ya vamos a aumentar el gasto un 2%. Y yo digo, no, hombre, no presuma usted eso, presuma de rebajar el gasto, ¿no? Es como si fuera el maná, ¿no? Y Moisés, o no sé quién, da
dineros al pueblo y el pueblo aplaude, pero ese dinero viene del pueblo, no viene de Marte. Bueno, perdona. A ver, decirme. Al hilo de esto de la creación de un nuevo impuesto, pues efectivamente coincido con Joaquín en que es una cuestión más cosmética y de imagen electoralista que de practicidad real, porque no sé si se han parado a pensar el gasto que supone crear un nuevo impuesto, porque crear un nuevo impuesto implica pues toda una parafernalia dirigida a la burocracia de gestionar dicho impuesto, crear nuevos programas para esa gestión del impuesto, formación a quienes tenemos que intervenir directamente en ello. Y si es un impuesto que solamente va dirigido a un 1% hipotético de la población con una recaudación pues relativamente pequeña, a lo mejor hacemos un pan como unas tortas. Igual al final el saldo entre lo que cuesta y lo que luego se va a recaudar de ahí, pues tiene muy poca influencia en la bolsa común después. Y luego hablan de la duración, hablan de que será durante un par de años, a ver si esto mejora un poco. Pero bueno, son cosas que... Yo creo que sería más efectivo a lo mejor si se quiere realmente obtener ingresos porque pues, sean necesarios, dada la coyuntura que hemos tenido y demás, gravar las fortunas o las rentas más altas podría ser tan fácil como subir un peldañito en la escala del IRPF o en la escala de patrimonio, no lo sé, pero crear un nuevo impuesto... Que no tiene imagen. Si subes un peldaño no tiene imagen. Ya, lo que claro. tiene imagen es impuesto contra los malvados ricos. Pero lo que hay es que venir a lo que es práctico. Eso sin hablar de las consecuencias que tiene el gravar a las grandes fortunas más de la cuenta. Bueno, es una manera de fomentar el turismo a Portugal, ¿no? Efectivamente. A ver, supongo que a nadie le quepa duda alguna de que Amancio Ortega tendría muy fácil establecerse en Singapur si hace falta. Bueno, Porto. Pero bueno, efectivamente. Está al lado de La Coruña. Al lado tenemos Portugal. Exactamente, en Valencia Dominio. Yo creo que desde el punto de vista nuestro, que estamos un poco dentro del ámbito de la economía, deberíamos centrar más el tema sobre todo y dejar un poco para los políticos pues este tipo de debates, sino ser un poco más didácticos para el público en general. Lo considero de la siguiente manera. Claro, estamos asistiendo desde hace unos años, pero claro, ahora de forma reciente mucho más, porque están más próximas las elecciones, pero en los últimos tiempos vemos que hay mucha carga ideológica en todo esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que debería hacerse un poco es dar un poco la información, quiero decir, nosotros estamos en un estado de derecho, en un estado de bienestar. Ese estado de bienestar, lógicamente, pues se tiene que nutrir para dar esos servicios públicos con una serie de recursos que, lógicamente, tienen que venir vía impuestos o vía cotización. Bien, ahí coincidimos todos. Los políticos, ¿qué hacen? Utilizar un poco, en función de su ideología, pues que es más rentable para ellos, hablar de, pues no sé, de un impuesto a los ricos, ¿no? Sin saber muy bien qué supone eso ni lo que es, existiendo como existe un impuesto sobre el patrimonio. Si a todo esto, en España, que es de los pocos países de la Unión Europea que lo tenemos, o sea, creo que es el único, bueno, está Suiza y está Noruega con unos impuestos similares, pero realmente, y luego lo que repercute en las arcas. Es decir, ¿qué supone el impuesto sobre el patrimonio? El impuesto sobre el patrimonio, un impuesto creado en el año 77 de manera extraordinaria, en un aspecto temporal, quedó de manera definitiva ya instaurado. En el 2008, el propio gobierno socialista lo quita. En el 2011 se vuelve a instaurar, pero realmente más casi como un impuesto casi censal que de recaudación. Bueno. Las comunidades autónomas
el hecho de Madrid, ¿no? Que fue un poco en el 2008, ya tomó o en el 2011 la iniciativa de bonificar el 100% de este impuesto. ¿Acarreó graves problemas en su recaudación? No. Todo lo contrario. Claro, evidentemente estamos hablando que sí es la capital de España, que lógicamente pues va a tener otra serie de ventajas y demás, con lo cual la recaudación no se vería mermada, ¿no? Pero fácilmente es entendible que esos contribuyentes que se desplazaron, que se deslocalizaron y fueron a residir a esa comunidad autónoma tuvo grandes ventajas porque no es que no tributen por patrimonio, pero tributan por otros impuestos, entre ellos el impuesto sobre la renta. Sí, porque bajaron el tipo en el impuesto sobre la renta. Pero captas también, lógicamente, contribuyentes. Y eso hace que también las arcas, pues, hombre, no vamos a hablar de que bajar todo el tipo de impuestos vamos a recaudar más, ¿no? Bueno, depende. De todos modos, eso depende. No sería excesivamente generalista. Es inevitable abstraernos del aspecto político del asunto. Mira, empezaste a hablar del tema del estado del bienestar. Yo ya hace años que cambié el término y lo llamo sociedad del bienestar, porque si a la palabra estado del bienestar le das la vuelta es bienestar del Estado, que de eso hay bastante. Yo lo que hablaría sería del malgasto del bienestar. Eso es otra parte. Y ese es el tema, porque si gastásemos bien lo que recaudamos, evidentemente no tendríamos por qué subir impuestos. Es más, yo entiendo que la ciudadanía no soporta ya más impuestos. Es decir, una cosa es el esfuerzo fiscal, como todos muy bien sabemos, y otra cosa es el coste fiscal. Con el Producto Interior Bruto que tenemos y la renta por habitante que tenemos, no se puede cargar más impuestos. Hay que liberar recursos para la economía real, para la economía que genera riqueza, y a través de esa nueva generación de riqueza es donde se incorporarán impuestos. Yo me metí hace 3 o 4 años en un asunto del cual estoy disfrutando mucho, que es preparar la tesis doctoral, y precisamente la tesis es los impuestos indirectos, el bien común y la innovación social. A veces me preguntan, oye, ¿cómo un liberal como tú estás en contra del impuesto indirecto? No estoy yo, está la Constitución. Si hacemos una lectura serena y provechosa del artículo 31 de la Constitución, observaremos que dice que todos debemos de contribuir al sostenimiento del Estado de acuerdo a nuestra capacidad económica. Pues evidentemente yo ahí tengo que coincidir con quienes no están de acuerdo con los impuestos indirectos porque son totalmente injustos, porque no tienen para nada en cuenta la capacidad económica. Luego hay que descargar impuestos, no cargar. Entonces, este es un poco el asunto para apuntalar la sociedad del bienestar. Pero vamos a ver, Joaquín. En estos momentos, si yo no me equivoco, las arcas del Estado, la hacienda pública, están llenas. Tienen mucho dinero. Siempre encuentran acomodo. Tienen mucho dinero. Encuentran acomodo para están recaudando aplicar. Porque con la inflación tan elevada que tenemos, en la imposición indirecta se recauda muchísimo más, evidentemente. Están Es una explicación. Entonces, es una recaudación quieren perversa. todavía más todavía si ya tienen ustedes bastante. Y Bueno, pero hay una cuestión. Para Nosotros abordar. tenemos un déficit muy importante. Estamos en el... Por el gasto, por el mal gasto. Un 118% aproximadamente del Producto Interior Bruto. Con lo cual estamos hablando de casi 1.500 billones, me parece, 1.487 billones, si mal no recuerdo, de deuda. Estamos y instalados, esa deuda hay que pagarla. Estamos instalados en el estado del mal gasto. Claro, pero y la hemos generado durante unos años, Porque ya durante vendrá- bastantes años. Ya llegará Meloni, que en Italia está todavía peor que nosotros, ya llegará una Meloni o un Meloni, Claro, diciendo que se acabó el estado del bienestar. Claro. No, que se acabó, no, que se acabó Bueno, el mal gasto. el El elefantiásico, mal gasto del Estado. el elefantiásico. La sociedad del bienestar no se tiene que terminar, todo lo contrario. La sociedad del bienestar o el bienestar de la sociedad tenemos que apuntalarlo. lo que pasó en ¿Cómo lo Suecia, apuntalamos? ¿Con más impuestos? Pero Todo lo Lo contrario. que pasó en Suecia, Con menos que impuestos. redujeron, no fueron reduciendo. Claro, Yo creo que eso está ahí. claro. Ahora España no llegó tan lejos como Suecia, ni mucho menos. Ahora bien, la segunda parte, el gasto público, la eficiencia en el gasto público.
Esa es otra de las partidas fundamentales. Claro, es que solamente vemos la perspectiva subir impuestos, bajar impuestos, subir impuestos. Bueno, bien, esa es una parte importante. Pero la otra parte es el gasto público. ¿No? Un dato. Claro, eso cuando se dice, con el tema, por ejemplo, ahora que se venía diciendo, ¿no? Con el tema de la bonificación en Andalucía, es que con eso se deja de garantizar las escuelas, la sanidad, etcétera, etcétera. Eso es demagogia pura. Es una falacia. Eso es demagogia pura. Total y absoluta. Claro que no es verdad, claro. O sea, no tiene nada que ver. Lo que sí hay una cantidad de malgasto muy importante. Entonces, claro, hay Un dato que de controlar. malgasto en Asturias, con una población decreciente, no sé si ya bajamos del 1.000.000 o estamos ahí. Estamos ahí. Estamos Asturias, ahí, los funcionarios de la comunidad crecen 800 cada año, netos. Sí. O sea, en 10 años, 8.000 funcionarios más de los que hay ahora. Cada 4 trabajadores, uno es funcionario. Es tremendo. Eso no es que hace falta, hay necesidades. Yo, necesidades creadas muchas Claro, por el Estado de las hace autonomías, años- que son prescindibles. Claro. hace años una alcaldesa muy conocida de esta comunidad autónoma, de una ciudad importante de aquí de Asturias, estaba muy orgullosa. Solo te falta por... Estaba muy orgullosa de decir que la mayor empresa del Está muy al mar, municipio ¿no? Muy al mar. ¿no? Era, Muy al mar. era, muy al el, mar. era el ayuntamiento. Claro, Claro. Era el ayuntamiento. presumen de eso. Sí, sí. Entonces, Bueno, y la claro, empresa más importante de España es el Estado, que tiene 3.500.000 empleos públicos. Esto es evidente. Yo cuando escuché una noticia de que gracias a la incorporación de más empleados públicos se podía pagar las pensiones porque las cotizaciones se habían incrementado, sí, se incrementan las cotizaciones. Es que esto es buena noticia. como cogerse de los Esto pelos es y buena tirar para noticia. arriba. Es que sí es cierto que subieron las cotizaciones, pero también subieron las soldadas. Y claro, evidentemente, claro. incrementar un 30% de cotización y pagar una soldada del 100%, o sea, es un negocio como bastante nefasto. Pero bueno, es un negocio que ahí está. Isabel, que no te dejamos hablar. No, Somos machistas y estamos aquí. No me siento cuando... Estoy completamente de acuerdo en eso, en que, vamos, el mal gasto público, efectivamente, ahora estás aumentando, las arcas del Estado están llenas, se está recaudando cada vez más, sin embargo, no se perciben mejoras ni en la sanidad, ni en... Yo veo que hay las mismas listas de espera, que en el hospital no hay dinero, no hay presupuesto para contratar enfermeras, para contratar médicos. Yo tengo personas que están trabajando ahí y me cuentan un poquito lo que están padeciendo por falta de recursos. Entonces, claro, no es cuestión solamente de recaudar y recaudar, es más importante aún utilizar bien ese dinero que se recauda, invertirlo en donde hace falta, no crear puestos de trabajo ficticios para tener un número de funcionarios determinado o favorecer a determinadas personas dándoles un sueldo vitalicio, porque, bueno, a fin de cuentas, un funcionario tiene un sueldo vitalicio. Daros cuenta que aquellos que tenemos ya más pasado que futuro, por lo menos biológico, recordamos. A partir de los 40 años empieza Sí, la cara, sí, claro. la cara B del La disco. cara, sí. Yo estoy en AC ya, yo estoy en AC. Entonces, yo recuerdo perfectamente que el empleo público tenía un salario aproximado del 60% del empleo privado. Es decir, un empleado de una empresa privada ganaba de media un 60% más que un empleado público. Bueno, resulta que ahora es al revés. Sí, totalmente. Hemos cambiado, pero hemos cambiado en la siguiente dirección. Tengo aquí unos datos porque, como ya tengo ya una edad, pues prefiero más apuntarlo que forzar a la memoria. En España, el salario público es un 45% de media, más alto que el privado. Ojo, en Alemania un 17,24, también más alto. En Francia un 5,28. Bueno, La estatalista Francia. sí, la estatalista Francia, la centralista Francia. La centralista Francia. Centralista Francia. Y en Dinamarca, curiosamente que muchos lo sacan a colación, Dinamarca tiene un salario público que es menor en casi el 10%. Entonces, claro, esto es un tema que ahí tenemos lo del malgasto, el estado del malgasto. Entonces, claro, allí hay mucho dinero, muchísimo, ya sin hablar del número de empleados públicos que aquí se generaron por el estado de las autonomías y por una forma de administración errónea. Pero hay una ley de hierro que vale para las administraciones públicas, pero también para las empresas privadas, de que tiende a crecer. Tiende a crecer. Y incluso en las empresas privadas, todo el mundo, no, es que aquí hacía falta otro ahí
para hacer no sé qué, y cuando meten a uno ahí a hacer no sé qué, él sí que dice, hombre, yo necesitaba otro aquí al lado para hacer... Entonces, Pero una privada no es tan fácil, no es tan habitual. pero- No te creas. En lo público no son modélicas sí, las pero empresas, en lo privado tampoco son modélicas, En algunas empresas privadas. en la enormes. gestión se controla más. en esas Pero más, sí. Vete a ver la banca. Que Porque Bueno, la disminución banca. de empleados. Claro. Sí. Bueno, Cada vez me tiene río más por cuentas no- cada empleado que No se atender. puede no reír Claro. porque es un drama. La banca queda, Claro. queda en nada. Claro, ahí en está. los huesos. Ahí está. O Los sea, proyectos. en la empresa privada no se permiten tener puestos de trabajo que no sean necesarios. Y además daros Pienso cuenta yo. que en la empresa privada española el 98% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. O sea que estamos hablando que ahí no sé, vamos, hay que decir que necesito uno para que me traiga el café, y no, lo que necesito ya me sobran dos, el del café y tú. Porque si tienen que traerte el café aquí no pintas nada. Claro. Tráete el café tomado ya. Entonces, Claro. decir que esto, no, que va. Pero, bueno, eso aceptada que la... acabas de apuntar, precisamente el tamaño de las empresas, Importa muchísimo, claro. es un problema también que tenemos, porque somos menos competitivos. Es decir, el tamaño de la empresa influye mucho. Sí. Y en Asturias lo sabemos bien. Asturias particularmente. Bueno, Asturias merecería un caso especial de nuestra economía, de cómo estuvimos desde los años 70 a la, a la actualidad. La publicación. ¿Cuál fue nuestro años, devenir en ¿no? este tiempo? como ¿Y la banca, dónde estamos? Como la banca, ¿Eh? parecido. ¿Dónde estamos y qué perspectivas de futuro tenemos? Que realmente son... Pero insisto, ¿cómo se corta en el caso del Estado? Acepto vuestra crítica, pero en el caso del Estado, las administraciones públicas, ¿cómo se corta? ¿Cómo se corta esa tendencia a más, infinita? Bueno, pues hay Es que una ley de razonarlo. hierros, como la ley de Murphy, la ley de no sé qué, y la ley de que cada vez más. ¿Cómo se corta? Porque a los políticos no les interesa cortarlo. En absoluto. Un control de Y gestión. lógicamente eso tiene que ser decisión política. Pero lo pasamos y lo vemos. Todo el mundo habla. Decir, bueno, por ejemplo, estamos hablando de el número de municipios que tenemos, ¿no? Que es un número muy elevado, que se podría reducir. Y casi seguro que la inmensa mayoría decimos sí, hay que reducirlo. ¿Quién toma esa decisión? Claro, ¿Quién imposible. no toma la Imposible, decisión? casi Cuando imposible. hablamos de pacto de rentas, Nadie. Casi claro imposible. que hay que hacer el pacto de rentas, pero también de gasto. Por supuesto. De gasto. No, bueno, De gasto empecemos yo, con el pacto de gasto. Cuando ahora se aumenta tanto el pacto de rentas, yo creo que es una cuestión ineludible. Tenemos que ir a ello. La situación actual es una situación excepcional. Un tipo de inflación de 2 dígitos. Hace unos meses nos preguntaban muchas veces, ¿llegaremos a 2 dígitos? No, porque las perspectivas son que a finales de año estaremos en el 5, en el 6. Pretender convertir deseos en realidades, que ya No, veremos. se veía claramente que era una cosa totalmente, bueno, irrealizable, ¿no? Que íbamos muy, muy claramente a esos 2 dígitos en los que estamos. ¿Y qué periodo vamos a estar en ello? Largo. Esa es la cuestión. Largo. Largo, es pegajosa la inflación, como dice. La inflación elevada, el salir de esos periodos, y la historia nos lo demuestra. ¿Eh? No vamos a ponernos en el año 77 con los pactos de la Moncloa, ¿no? Que bueno, que tomaron la decisión Del 20%. del 28. Del 28%. La inflación es... ¿Eh? Inflación, totalmente. Y de ahí, claro, lógicamente, muy sensatamente, acordaron sindicatos, trabajadores, administración, que tenían que ir de la mano todos. Y así se adoptaron las medidas que se adoptaron. Subida de salarios por debajo del IPC. Porque estamos en lo mismo, ¿no? Es que como perdí un 10, que me suban un 10. Los grandes almacenes piden el 18 ahora. Claro. ¿No lo leíste? Claro, pero para 5 años. Para 5 años. Ah, Pero lógicamente eso tenemos que hacerlo con mucha cautela, con mucha moderación. De lo contrario, si no, entramos en una espiral de hacer una inflación totalmente más que galopante. Mencionaste los pactos de la Moncloa, que ahí está el tema. El tema está ahí. Pero es que el que está en la Moncloa no quiere pactar con nadie. Bueno, claro. Nada más que busca algunos que pacten con él para hacer su santa creo voluntad. que... Ese es uno de los grandes inconvenientes que tenemos en la actualidad. Como era aquella España la actual, para peor cambiaron muchas cosas, entre ellos el concepto de España.
¿Aquí qué pactas en España? Si resulta que hay nada. 3 o 4 comunidades autónomas descaradamente dicen que no son españoles. ¿Cómo pactas? A Isabel. En cualquier caso, yo creo que una obligación de los políticos es sentarse a pactar, a hablar, a negociar con todo el mundo. Quiero decir, con todos los que están desempeñando o representando una parte del pueblo. Lo que no puede decir es que me recuerdan a veces el patio colegio. No, yo a ti no te junto. O sea, yo contigo no quiero hablar. No, perdona. Esa persona está representando a una parte de la población cuyo voto vale tanto como los que te han votado a ti. Y vuestra obligación es llegar, sentaros y hablar y negociar. Y negociar no quiere decir tragar con todo lo que el otro me diga. Quiere decir llegar a acuerdos. Y eso para mí tiene que ser obligatorio. Lo que no se puede consentir es que estemos, como estuvimos ahí 2 años, sin gobierno, o sea... ¿Por qué no se ponían de acuerdo? ¿Por qué no eran capaces de sentarse nadie? Porque yo contigo no. Una anécdota reveladora de cómo es esto de la política para los trabajos. A mí me lo contó Sergio Marqués, que fue presidente del Principado. Me contó que una vez, estando en la sede, vino de visita el presidente de Extremadura, Ibarra. Bueno, y le enseñó todo y tal. Y al acabar, dijo Ibarra, vi muchos despachos vacíos aquí en Presidencia. Y le dijo Marqués, no, claro, es que estamos haciendo un ahorro, reducimos. Y le dijo Ibarra, no. Los despachos todos llenos con mucha gente. Claro. Eso te da poder. Claro. Así de gente, todo llenito, ¿eh? Fijaros, un tema como el Consejo General del Poder Judicial, tienen que venir de Europa a decir, oiga, ¿estás de acuerdo? Y Lesmes tiene que decir, bueno, pues yo dimito porque ya esto es insoportable, que lleva diciéndolo un año y no le hace caso a nadie. Es que no tiene sentido que tengan que venir de Europa y decir, oiga, arreglen ustedes, cuando el arreglo es inmediato. Dice, no, primero vamos a arreglarlo y luego buscamos la solución. Pero el gobierno... la solución ahora para el arreglo. Pero el gobierno cuestiona a esa persona de la Unión Europea que viene. Claro, viene a hacer lo que no tiene. Lo va a cuestionar. ¿Por qué lo cuestiona? Porque tuvo reuniones con otro partido político que no es el que está gobernando aquí actualmente. Y entonces se da a entender de que, bueno, que viene contaminado. De que, efectivamente, de alguna manera... Estoy con el gobierno, por una vez. A mí eso de que vengan de Bruselas a decirnos no, tenemos que hacer, ¿cómo no van a venir? mí me humilla, me molesta, me fastidia. Es normal que vengan, aquí no lo resolvemos. Podrá ser muy criticable todo esto, pero menos mal que estamos en Europa. Hombre, menos mal. No te quepa ninguna duda. Pero para algunas cosas sí, para otras... Yo creo que para todas, sin duda. En general, sí. Yo creo que en general. Sí. Lo que pasa es que lo aprovechamos mal. Pero, por ejemplo, la política fiscal no es europea. Política, hay muchas políticas claves que no son europeas, son cada país. Y después eso choca, pero con el control de Europa, no olvidéis que desde Europa se le ha dado, digamos, se han tumbado varias normas impositivas en España. Sí. Veas el 720, el impuesto a la plusvalía fue ya dentro de España, pero la declaración de bienes en el extranjero, pues el régimen sancionador que tenía, que era draconiano, lo han... Afortunadamente, en Europa la Unión Europea en ese sentido parece que vela un poco, ¿no? Pagaba las minusvalías, ¿no? Tributaban las minusvalías aquí en algún momento, que eso ya es el colmo. No las minusvalías, sino las minusvalías. Pero pierdo dinero y pago por perder dinero. Por Dios. Incluso con pérdida de valor. Era un impuesto que siempre generaba una cuota a ingresar. Y no pequeña. Es el colmo. Un poco entendido. Encima que estoy arruinando, pago. Pero es más, ya habían sido pues llamados al capítulo y decir, modifican. Pues no se modificó. Estuvimos todavía como 2 o 3 años. Hasta que dijeron, bueno, ya está bien. Bueno, vamos a hacer una pausa de hidratación como el fútbol y volvemos en un momento. Hasta ahora y seguimos debatiendo. Bueno, aquí estamos de nuevo después de la pausa de hidratación, que además fue fecunda porque se sugirieron temas que podemos abordar y, pues, evidentemente vamos a ellos. Por ejemplo, los impuestos transferidos a las comunidades autónomas. ¿En qué sentido
en que si eso sí funciona, si eso no funciona, se habría que transferir más, se habría que devolver las competencias al Estado en algunos casos, competencias no, vamos, la administración o la dependencia de sus impuestos, a ver. Bueno, en realidad todo lo que comporta la cesión de estos impuestos es como consecuencia de la ley de financiación de las comunidades autónomas. Entonces, con lo cual, todos los partidos en el gobierno pues hicieron cesiones a más, ¿no? Empezaron con un 30, luego un 50 en algunos impuestos y en otros el 100%. Bien, en principio las comunidades autónomas, lógicamente, al tener más competencias necesitan más recursos. Eso es entendible en cierta medida. ¿Qué hacen? Bueno, pues con esos impuestos cedidos, incluso con la propia autonomía que ellos también tienen para crear nuevos impuestos, que también, dicho de paso, sea que la mayoría de los impuestos a nivel autonómico son totalmente irrelevantes. Cataluña no sé si tiene 14 o 12 de los que más impuestos en el ámbito autonómico y recaudan muy poco. Asturias también tenemos y es insignificante, con lo cual eso suena muy bien, parece que se hace una gran labor y tal, y de recaudación, de cara un poco a la galería. Pero lo que es de ingresar dinero en las arcas públicas para cubrir ese gasto, muy poco, prácticamente muy poco. Y luego, claro, ¿qué ocurre? Nos encontramos con el siguiente problema, y Asturias es un claro ejemplo. Un claro ejemplo que además, año tras año, el estudio que el Consejo General de Economistas realiza con este panorama de fiscalidad de las distintas comunidades autónomas siempre pone como de relieve nuestra comunidad autónoma, ¿no? Es decir, nuestra comunidad autónoma, con estos impuestos que tenemos cedidos, ¿cómo estamos en la media nacional? Pues siempre estamos altos. Sucesiones, estamos en lo máximo, ¿no? Bien, ¿qué ocurre con las comunidades autónomas de nuestro entorno, limítrofes? Lo mismo Cantabria, Castilla y León y Galicia. Están muy por debajo. Ellos hicieron la revolución del 34. Hicieron la revolución del 34. Bastante por debajo. Entonces, claro, lógicamente estamos de una manera, pues ya no es Madrid, ya no es simplemente Madrid. Y yo cuando se habla, por ejemplo, de Madrid, que ya no voy a entender porque efectivamente tiene unas peculiaridades distintas al resto de comunidades autónomas, en alguna de ellas al menos. Pero hay una cosa muy curiosa, cuando nuestros dirigentes critican a Madrid porque hacen el duping fiscal, claro, tenemos primero que mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, Asturias, ¿qué representa en España? Asturias es una comunidad autónoma con una dependencia total y absoluta del resto. Nuestras clases pasivas, lo que se paga a nuestros pensionistas, son unos 4.400 millones. Lo que Asturias, digamos, que percibe de los cotizantes, son unos 2.078 millones de euros. Tenemos un déficit de la seguridad social a nivel nacional del 12%. Es decir, el 12% de ese déficit es esta comunidad autónoma. Es esta comunidad autónoma. Que somos el 2% de la población, 2 y pico por ciento. Sobre el 2. Respecto al Producto Interior Bruto, estamos en el 1,7, no llegamos ni al 2%. No llegamos pero, claro, es para decir, bueno, pues precisamente Madrid, que dicen que recauda menos porque tienen una tributación inferior a Asturias, son los que realmente están aportando dinero al Estado. A todas, no les aporta más de un 40% de la totalidad que aporta en España. De la totalidad, el 40% le aporta esa malísima comunidad que es Madrid. No, es un poco menos. No. De lo que sea. Están respecto al Producto Interior Bruto, es un poco pero bueno, por debajo. Pero bueno, en fin, sea como sea. El reparto que hay que hacer a las comunidades
Madrid, de ese reparto, bueno, sí. soporta más del 40% Sí. del reparto. Y nosotros, para con cubrir. el actual reparto, somos de las más favorecidas en ese duda, sentido. claro. Somos Sí, de- por eso la con lo cual, independencia- este cambio que se quiere producir, tal, claro, Por eso- Valencia y otras Por comunidades... eso el pues, nacionalismo asturiano tiene poco futuro. sí. Claro. Vivimos de los Claro, demás claro. españoles, eso está claro. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es vernos un poco nosotros, mirarnos vamos un a poco ver. en el espejo y Una cuestión. Yo creo que es una ley de oro de la hacienda pública o de gobierno. Es que el que recauda gasta, o el que gasta recauda. Eso de que recaude uno y lo gasto yo, mal asunto. Porque hay que corresponsabilizarse. El recaudar es feo, es desagradable. Por lo tanto, si recauda tal y lo gasto yo, pues eso es jauja, ¿no? Ya. No. Si Eso ya es peor, claro. Claro, si usted gasta, usted recauda. Pasa por la dificultad de recaudar a la administración, me refiero. ¿Parece que es razonable eso? Bueno, sí, no. Es que, claro, las distintas comunidades autónomas son muy diversas y en unas existen unos problemas y en otras. Asturias, tenemos un problema de envejecimiento, de despoblación muy importante. Y de alguna manera eso, Y de diseminación, claro. y de eso, lógicamente, tiene que compensarse de alguna manera. Es decir, Asturias pues no está al mismo nivel que otras comunidades autónomas que no tienen ese lastre, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí el Estado central pues tiene que ser más equitativo, digamos, hacer una redistribución más eficaz precisamente por ese déficit que, por ejemplo, como Asturias tiene. Bueno, había asturianos. Pero Asturias tenemos ese problema, pero tenemos otros muchos más. La baja productividad que tenemos, etcétera, etcétera. Quiero decir que son muchas cosas. En la comisión esta, ¿no? Había asturianos destacados, monasterio y... Pero se bajó, el monasterio se bajó. Pero claro que lo bajaron, o no les hacían caso o no sé qué pasó, pero bueno, era gente muy cualificada que estaba ahí. Monasterio y un profesor del País Vasco también se bajaron del tren. Mala El tren no nos lleva a ningún sitio. Cuéntanos Bueno. cosas, que no te damos la palabra. Las diputaciones, en su día las diputaciones resolvían todo ese problema. Eran los que de alguna manera intentaban resolver esos problemas. Entonces hemos cambiado la Diputación, que tenía una dependencia central importante, por las autonomías. Y el Estado de las autonomías, a efectos económicos, nos perjudicó, pero a todos. Se incrementó el gasto de una manera impresionante. Y si no lo aceptamos, pues lo decía, ponemos el pacto de rentas, no, pacto de gasto. Empecemos por el pacto de gasto. Quiero decir, tan general, yo tampoco lo veo como que fue tan negativo. Otra cosa es, en a aspecto veces, económico, sin duda alguna, y presupuestario, vamos. Y político. Bueno, políticamente es que, bien, si hacemos un análisis... Y la entraremos con las subastillas, que ya están empezando. De la comunidad autónoma, pues efectivamente, el ranking que teníamos en el año 75 y el que tenemos en el 2022, ¿dónde está? Además, el Estado en el año 2000 prácticamente, esto ya se veía venir. El Estado de las autonomías fracasó totalmente. No es nada novedoso. Y fracasó totalmente por una razón fundamental. El Estado de las autonomías se constituyó para reducir las brechas. Yo no puedo estar... Bueno, y se agrandaron. Bueno, los números son números. O sea, los conceptos los podemos torturar, torcer y Joaquín, incluso resolver. Pero los números no tienen solución. Hay una cuestión. Asturias así, pero Murcia no. Y otras comunidades no fueron así, fueron a la inversa. Quiero decir, depende. Aquella distancia que existía económica en los estados de autonomías no las acercó, las alejó más. Están los números ahí. O en otro tema, si queréis lo podemos hablar, porque esto, el ir en contra de esta modulación del Estado de autonomía parece que es una cosa intocable, y aquí no hay nada intocable, que vienen curvas, y las curvas que vienen o las enderezamos o nos estrellamos. Isabel, que no la dejamos hablar eso. Sí, es verdad, perdón. En esta cuestión de las autonomías, sí que es cierto que hay competencias y hay cosas que, bueno, se pueden solventar mucho mejor desde un entorno más cercano, pero hay otras cosas que son sangrantes, como el tema de la sanidad. No es posible que dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés, tengas derecho a una sanidad de primera o
o no, porque pues, o no puedas, o simplemente que te hayas desplazado por la razón que sea a visitar a un hijo a otro lado y te encuentres con dificultades para que te atiendan en otro sitio porque resulta... Eso es política, ¿eh? Pero ahí estamos. Esa cesión de las competencias... Falta de voluntad política. Yo me acuerdo no hace mucho, hace unos años, que había salido una persona, creo que era en La Rioja, que había fallecido porque la ambulancia que tenía más cerca, que estaba a unos pocos kilómetros, resulta que ya era pasando la frontera y era de la otra autonomía. Ya de Burgos, ya. Sí, el problema existe. Y entonces pues se negaron a ir a recoger a aquella persona. Y no solamente los salarios, los convenios colectivos, Sí, por supuesto. Claro. es increíble. O sea, el convenio colectivo, por ejemplo, de la sanidad pública en Asturias es de los más bajos que existe. Entonces, ¿por qué? A mí cuando esto del COVID se comentaba, gente, claro que uno de los factores negativos que tuvo España fue precisamente las comunidades autónomas, no por nada, sino porque estaba todo transferido. Entonces, en el momento de recentralizar para tomar, resulta que el ministerio era una casa fantasmal, no había nadie, no existe el Ministerio de Sanidad, es un rótulo, es muy poca gente, no tuvo capacidad el ministerio de recuperar, porque no había gente, estaba todo transferido y eso es tremendo. Yo recuerdo que antes de transferirse la sanidad, me acuerdo que se habían hecho avances, creo que fue con Felipe González, en el tema de la asistencia, de modo que tú podías escoger el especialista que querías que te atendiera, incluso podías escogerlo en toda España. O sea, tú querías en un momento determinado, tenías un problema cardíaco y querías que te atendieran en el Ramón y Cajal y podías optar a ello. Entrarías en una lista de espera de la que te tocara, pero podías decidir que te atendiera un médico de allí. Ahora, claro, eso ya es completamente impensable. Ahora quieres estudiar asturiana, quieres estudiar Derecho en Valencia y tienes problemas. No era como antes, que había una circulación de distritos. Claro, salvo que te vayas a una universidad privada. Claro. Bueno, sí, pero claro... y como eso todo, o sea, claro. hay una serie de resistencias. Y hablando de resistencias, también surgió en la pausa de hidratación, que ha sido muy fecunda, surgió lo de las comunidades, el País Vasco y las comunidades forales y Navarra, que porque por el acuerdo, debe ser por el pacto de Vergara o una cosa así, de Espartero, no sé qué, resulta que tiene una situación insólita, pero en Europa. Eso lo decían estos. Y encantado de la vida. Sí, eso no existe en toda Europa, eso es un caso único. ¿Cómo es eso y hasta cuándo? Reconocido por la Constitución. No, hasta que no se cambia. Eso es una decisión estrictamente política. Hombre, y eso nada más que se puede resolver en el Parlamento. Y eso nada más que pueden resolverlo los dos grandes partidos. Nada más. Pero claro, como los dos grandes partidos, lejos de querer entenderse, como sucede en otros países, como en Alemania, de una manera exquisita, lo que quieren es tener a esos partidos para seguir ellos en el poder cuando les corresponda, sin llegar a acuerdos con el otro gran partido, pues ahí estamos. No descartes un acuerdo PP-PSOE. Bueno, el PP-PSOE acuerdo se lo ofreció Rajoy al actual presidente del gobierno. Yo no lo descarto. Se lo ofreció clarísimamente cuando sacó 136 escaños. No quiso. Pero a la fuerza ahorcan, ¿eh? La crisis está actual, ¿cómo se afronta? Pues se daría una estabilidad que vendría fenomenal. Claro, yo no lo descarto. Es que no van a necesitarlo, el problema es que ya no lo van a necesitar. Con los personajes actuales lo veo complicado. Claro, la tendencia es que no lo van a necesitar. Sin ellos, Isabel, sin ellos. Eso sí. Claro, los personajes desaparecen. ¿Dónde está Albert Rivera? ¿Dónde está no sé qué? Claro. Desaparecieron de la historia, pero vamos, como un viento. Yo ahí no es que sea tampoco muy partidario de los gros, los alemanes, porque bueno, los alemanes son alemanes, pero no me parecería inverosímil, ¿eh? No me parecería nada inverosímil. Yo no veo fácil un acuerdo con un Partido Popular, con un Partido Socialista, con una persona como el actual presidente, y además los destinos de este país van a pasar por una unión de la derecha clarísimo. Yo pienso en un Draghi, yo pienso en un tecnócrata muy, ¿cómo se dice?, de mucho prestigio. Guindos, por ejemplo, que era el número 2 de Draghi en Europa. A mí no me chocaría que viniera un tecnócrata. Los tecnócratas siempre son de plazo breve, no, la tecnocracia es una cosa breve, pero aquí funcionaron muy bien en los años anteriores a la transición,
Hombre, con los sí. famosos Lópezes, Sí, funcionó pero de está- maravilla, sí. pero yo no los veo que los políticos estén dispuestos No, a mí no me a caen ceder simpáticos tampoco el los poder a unos tecnócratas, vamos, ni 5 minutos. Yo no sé. Tendría que estar la cosa muy mal, muy Es que mal, lo está, muy mal. es que lo está. Sí, está mal. Es que está lo mal, claro. Si Quizás en función del resultado de las elecciones autonómicas y municipales se puede ver un poco un avance de lo que puede resultar en las generales. A mí me parece muy importante lo de Italia Puede ser. como símbolo. Ya. A mí las elecciones italianas me parecen muy, muy importantes. Y no con lo que se está diciendo los medios. Bueno, ya está otra Hombre, vez pues sí. el Pues partido fíjate tú. fascista y tal, son bobadas. No, no. Importante porque indica un cambio de sensibilidad de la población Claro. muy profundo. De hecho, en el ámbito económico y tal, pues prácticamente dice, bueno, no es que tampoco hay unos cambios No. drásticos de ningún tipo. No, es de imagen, diríamos. Eso contra Europa tampoco, pero no va a aceptar cualquier cosa que de Merkel o de su sucesor, no sé cómo se llama, todavía no aprendí el nombre. ¿Cómo se llama el sucesor de Merkel? Lo que A mí me cuesta mucho aprender los nombres. No, Roeder anterior. Solo el suelo. Sol, sí. Von der Leyen, los nombres. Claro, hombre, es que hubo mala suerte también con los dirigentes actuales en unos momentos tan complicados. No hay talla, no hay auténticos líderes. Pero eso vale en toda Y no, Europa, ¿eh? ¿eh? Vale para toda Europa. En toda Europa. Boris Me refiero en Johnson, toda calcula Europa. Boris Johnson, qué suerte tenían los ingleses, ¿no? Con este señor, ¿no? Es dramático, ¿no? Esta trompa. Y, hombre, no. En lo que se convirtió, ¿no? Sí. Ya. Pues esa es la realidad. Eso es cierto. Entonces, bueno, esperemos que... Que liderar la dificultad es muy difícil, ¿eh? Liderar Ya. la dificultad Ya. es tremendamente difícil. Y claro, si tenemos lo que tenemos, con estos bueyes tenemos que arar, no vamos a arar con otros. Y luego, claro, hay un problema añadido, y lo estamos viendo, yo creo, en la clase política, que está llegando a puestos realmente de la dirección de los partidos, gente que realmente fueron de los yugurinos de los partidos, es decir, de la gente, de los jóvenes, de los que entraron en los partidos políticos, y su único trabajo fue realmente, pues eso, concejalía, no sé qué, en administración, pero jamás vieron un poco lo que es la realidad de lo que es la sociedad civil. Entonces, claro, el comparar políticos de la transición, profesionales, etcétera, etcétera, de prestigio, con unas vivencias, con una experiencia, comparado con todo esto, pues evidentemente no se parece en nada. Claro, No se claro. parece en nada. Eso Entonces, es básicamente, verdad. La política es espectáculo ahora, la política es espectáculo. Lo que se lleva ahí. Entonces, a lo mejor es un actor. el tuit, el no sé qué, No, y el tal. espectáculo, además. Sí, pero es verdad que efectivamente tenemos a políticos en entonces, primera plana que realmente- no se han dedicado a otra cosa en su vida. Entonces están lejos de la realidad, no han pisado el suelo, no Ya, saben la realidad de los ciudadanos. Bueno, se acaban siendo claro. los chistes esos, ¿no? El alcalde, el tonto del pueblo, ¿no? Sí. Los chistes Sí, acaban sí. siendo parecidos, ¿no? Claro, Exactamente, Sí. pero... que poner al frente, por ejemplo, de un ministerio a una persona que dice, bueno, pues si soy licenciado, no sé ¿qué dice? No dice nada. Soy licenciado, pero su trabajo... No hay bueno, currículum. No hay y le voy a dejar ahí miles de millones Bueno, para que pero- usted gestione y demás. Pero Que realmente, pues otros claro, tipos pretéritos, yo os aconsejo que escuchéis, que a mí me dejó helado. Hay un DVD, una grabación en YouTube deliciosa que hizo Pepa Bueno a don Felipe González. Y yo cuando visualicé esa grabación, dije yo, don Felipe González fue, de alguna manera, ¿cómo se llama cuando una persona está haciendo prácticas? Becario. El becario mejor pagado del país. Le escucho decir, cuando circula ese DVD en internet, ¿eh? Le escucho decir a Pepa Bueno que él cuando fue al tema de las eléctricas como consejero, que fue a aprender. Dije, bueno, pues un consejero creo que va a aconsejar, pero bueno, él fue a aprender. Fue a cobrar. Pero aprender con una soldada del orden de 200.000 euros. Fue a cobrar. O sea, aprender cómo era aquel tema de las... Yo quedé alucinado. Pero- Y hablamos de un número uno, ¿eh? Pero pues, Hablamos de un peso pesado que tuvo una influencia en este país Pero importantísima. mira, contrariamente a lo Entonces- que estábamos comentando, Felipe González llegó al gobierno sin experiencia ninguna. Supuesto abogado laboralista, porque había ido a un par de... Fue a aprender desde el los principio. perdió seguramente y no tenía ninguna Y experiencia. se retiró aprendiendo. Pero bueno, sí, pero hay una cosa.
tuvo unas vivencias y una persona inteligente que tomó nota de todo Maduró, aquello. maduró en eso, sí, eso sí. Y evidentemente, es que lo que vemos ahora no es así. O sea, se permiten criticar pues a los, no sé, a los magistrados del Tribunal Supremo, no sé qué. Y se quedan tranquilos. En la época de que es una cosa que, vamos, es alucinante. En la época de Zapatero se publicó los ministros de Sanidad de Europa, no sé quién. Yo creo que era esta señora Leire Pagín. Sí. Y ponía licenciada en Sociología, que además, creo que además era mentira, pero bueno. Y los otros ministros de Sanidad de Europa tenían unos currículums así, todos. Pero abrumador era, ¿eh? Tenían no sé qué, máster, doctorados, habían trabajado en 40 sitios. Y dice, caramba, no, la sanidad es el 40% del presupuesto público. No puede ser una señora que estudió Sociología, que dice que estudió Sociología y que no hizo nada nunca. Claro. Eso te echas a temblar. Es tremendo, te echas a temblar. Claro, entonces, ¿cómo se arregla? Pues con el IRPF, que nos faltaba por comentar. ¿Qué pasa con el IRPF? A ver, Isabel, ¿qué hizo puff? Hombre, pues a ver cómo lo torean. Si se rebaja, como ha propuesto ahora la Comunidad Valenciana, a las rentas más bajas, según lo han planteado, pretenden hacerlo así. O sea, rebajar únicamente a la parte más baja. Bueno, para compensar un poquito el tema de la inflación. Veremos a ver, se va a dejar de recaudar mucho. Cierto es que se está recaudando efectivamente por el tema de la inflación, por la imposición indirecta, claro. Con lo cual al final pues el dinero llega a las arcas del Estado. Bueno es que la población tenga más dinero porque eso fomenta el consumo y a final de cuentas es lo que reactiva la economía. Entiendo que haya dinero circulando por la calle, claro. y no en las arcas del Estado. Si tengo más dinero, mando yo. Si el Estado tiene más dinero, manda el Estado. Eso yo creo que es una cuestión de los liberales. Yo tomé aquí unos datos. Yo considerar el tema de deflactar las tarifas del impuesto, yo creo que vamos, es sumamente necesario. De hecho, sin duda. El País Vasco lo hizo. Sí. ¿Por qué? Porque con eso lo que haces es evitar que se paguen impuestos con menos poder adquisitivo. Es decir, el tema de la inflación que hace que yo pierda poder adquisitivo. Si a mí me suben el salario y en el impuesto sobre la renta sabemos que es un impuesto progresivo, con lo cual si yo paso de tramo me están penalizando, estoy pagando más impuesto, cuando mi capacidad de poder comprar es menor, lógicamente lo que me estoy haciendo es empobrecerme más y pagar más impuestos. Entonces, en buena lógica, lo que hay que hacer es ampliar la base de esas tarifas para que no se produzca ese salto, efectivamente, y reducir ese exceso de tributación. Yo noto aquí que esas cuestiones son totalmente necesarias. El 45% del salario de los trabajadores públicos o privados se dedica el 45% a pagar impuestos y cotizaciones propias. Diciendo además que las cotizaciones que paga el trabajador español por cuenta ajena son inferiores a las que se pagan en Europa. Porque aquí no así las empresas. El 85% paga la empresa y el 15% lo paga el trabajador. O sea que con unas cotizaciones más bajas tienen que enviar para las arcas vía IRPF un 46% de lo que ganan. Pero ojo, es que el salario medio, la renta por habitante, no la renta, el salario medio español es muy inferior al salario medio europeo. Aquí, y yo tomo un café además y pago. Claro. Además, y estás pagando impuestos. Además, el 46. Claro. En mi tesis está calculado, dependiendo de los niveles de renta, está calculado en un 12-50%. Porque como todo lo que ganas lo consumes, claro, y todo está sujeto a IVA, salvo algunas cosas, que tú no pagas el IVA, si es que tienes total, del 46 propia que subir hasta... No, el 46 está metido ya ahí. Pero tú date cuenta que en un 19% la escala es tremenda. De 12.450 euros que percibes, el 19,50 es vía renta. A eso súmale el 12 y pico. Y luego las tasas, etcétera. Porque de IVA estás soportando un 12,5 de media aproximadamente.
Claro, no es posible. ¿Qué te queda para vivir? ¿Qué queda? La ilusión. Bueno, la ilusión de seguir viviendo. Claro, la ilusión. Y de- Que y de no la graban de milagro. Y de contribuir a este estado del bienestar, que no sociedad del bienestar, que es a lo que le gustaría a todo el mundo contribuir, a esa sociedad del bienestar, que no estado del bienestar. Sí. Pero Bueno, es lo que tenemos. Pues parece que en Asturias no vamos a tener esa... No, tenemos que tenerlo en España. esa reducción. En España, pues se nos está acabando el tiempo. A ver, tenemos una intervención cada uno. ¿Qué haríais si fuerais? Yo es que en estos momentos... Ah, sí. Esta señora andaluza, María Jesús. Es que no me salía ni el nombre de la ministra. Son tan... Cambian todo y son tan... que ya no me salía el nombre. ¿Qué haríais en el puesto del ministro o la ministra de Hacienda? No vale decir salir corriendo, ¿eh? Pues un pacto, yo empezaría por un pacto de gasto. Por- Un pacto del gasto. Es lo primero que tenemos que hacer. Para luego, en base a ese gasto debidamente pactado, generar toda la arquitectura impositiva, por supuesto por la vía de impuestos directos que no indirectos, con lo cual, vamos, se simplificaría muchísimo, sin dejar de existir para poder controlar bien el tema fiscal, muchas de las informaciones que hay que dar, aunque no esté sujeta a pago, como ser informativas del 347 o el 190 o el 390, todo eso habría que hacerlo. Pero yo iría reduciendo impuestos y llevándolo todo necesariamente a impuestos directos. Yo, por la situación actual, en el momento preciso en el que estamos, imprescindible, pacto de rentas totalmente. A ver, Y el pacto de más claro y el pacto de rentas, me refiero a lo siguiente. Yo Es voy a decir, cobrar menos. Vamos a sí, todos, pero todos. Todos. Es decir, todos vamos a tener que sufrir un poco, vamos a sacrificarnos todos. El pacto de rentas en realidad es un poco eso. Es decir, vamos a repartir un poco esta carga que nos cayó con la inflación, vamos a hacer que no se alargue en el tiempo, que disminuya, pero para eso... pero la inflación lo agravó. Pero para eso, el problema ya existía. Pero para eso lo que tenemos que hacer es reducir un poco a veces esas expectativas que queremos. Es decir, el trabajador, si quiere que se le aplique el IPC igual que los pensionistas, pues de alguna manera hay que reducir, pero todo. Pensionistas, trabajadores, funcionarios y empresas, es decir, todos, para que no cargue más en Isabel, otros. eres la reina por un día, ministra de Hacienda por un minuto. Pues yo a la ministra de Hacienda lo que le pediría es que hablase, que se enterase un poquito más de las circunstancias y de las necesidades reales de los ciudadanos, de los contribuyentes, y que se sentase a hablar un poquito con los expertos y se dejasen a veces de tantas ocurrencias, porque yo creo que a veces están gobernando a golpe de ocurrencia, como puede ser eso, pues el nuevo impuesto, pues que bajen un poquito al terreno de juego y se enteren un poquito de qué necesidades tienen los ciudadanos y qué capacidades tienen para poder afrontar, pues eso, solventar esas necesidades de una forma pues lo más solidaria posible, pero también justa. Yo quería haber titulado ese programa Los ricos también lloran, como aquella, pero no me atreví. Bueno, pues nada, muchas gracias a Abel Fernández, Isabel Menéndez y Joaquín Mastache, a los tres, muchas gracias, y a ustedes también por habernos seguido durante una hora, y volveremos el próximo viernes con otro tema de actualidad importante para aprender y para pasarlo bien. Buenas noches.